Son las 7 horas con 25 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio. Arturo, con usted recién la semana pasada hablábamos en este mismo espacio sobre los riesgos que se ciernen sobre periodistas y candidatos. Hoy debemos comentar un magnicidio que ha sacudido al país, del valiente político y periodista Fernando Villavicencio. ¿Por dónde comenzar este diálogo? Se dice que guerra avisada no mata gente, pero este es el Ecuador de hoy. Le escuchamos. Bueno, sí, es muy grave lo que estamos viviendo y realmente inesperado, porque siempre un hecho tan trágico no lo espera a nadie. Es algo que evidentemente pone al país, a la sociedad, a su familia, a sus amigos, al gremio periodístico, a todos los que hemos estado en esta lucha de combatir la corrupción, la narcopolítica, en una situación diferente. Este es un momento de quiebre. Es también un momento de ver las cosas en toda su magnitud. Hay un poder muy grande del narcotráfico y del crimen organizado vinculado con la narcopolítica, que quiere consolidar su llegada al poder, que quiere estar ahí controlando, que manda mensajes y que ahora se han plasmado en el asesinato infame, cobarde de Fernando Villavicencio. Yo extiendo mi solidaridad y mi abrazo para su esposa, Verónica Sarao, su familia, sus hijos, todos sus parientes, pero también a toda la sociedad que ahora mismo está sufriendo esta nueva pérdida que enluta a todo el país. Arturo, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. No hay duda alguna de que lo ocurrido la tarde de ayer con Fernando Villavicencio es un atentado a la democracia. Muchísimo se ha especulado, especialmente a través de las redes sociales, de quiénes están detrás, de quiénes son los responsables. Pero uno de los temas que empezó a viralizarse también es que esto venía con una intención de un golpe de Estado. ¿Usted considera que hay una intención golpista detrás de todo esto para trastocar lo que está viviendo en este momento el país? Bueno, no tengo los suficientes elementos para hacer esa afirmación. Me parece que es también una de las muchas especulaciones que se lanzan en medio de este ambiente de confusión, de desasosiego. Prefiero que esto vaya de alguna forma decantándose por el lado de las investigaciones serias de la Fiscalía, de la Policía, de quienes tienen a su cargo la investigación del caso, para poder configurar cualquier hipótesis, confirmar o descartarla con elementos probatorios. Entonces, ahora mismo hay una campaña sostenida igual de desinformación, que de esta narcopolítica desalmada, que hace operaciones psicológicas en este momento precisamente para sus fines. O sea, hay un fin político detrás de este asesinato y ahora lo quieren capitalizar porque es subirse sobre el cadáver de nuestro amigo, de nuestro colega, para ellos seguir en campaña y tratar de llegar al poder. Así es, el movimiento Construye, en ese comunicado que acabamos de publicarlo, de leerlo también en este medio de comunicación, advierte sobre esta faceta, pero en realidad hay desconcierto en el país y es un momento en el que hay que realizar los mejores diagnósticos, hay que dimensionar la amenaza, diagnosticar los objetivos que se están persiguiendo, justamente para diseñar estrategias adecuadas para el momento. Así es, o sea, me parece que siempre este tipo de situaciones nuevamente ponen de cuerpo entero la grave debilidad de un Estado desbordado por estos hechos de violencia que ahora tocan directamente a quien era pues un posible presidente, ¿no? O sea, de eso estamos hablando, y de eso estamos hablando cuando su seguridad falló,
había un trabajo sostenido que se estaba haciendo para precisamente ver las vulnerabilidades de su seguridad desde hace algunos días, de lo que yo conozco, pero la responsabilidad de su protección era la responsabilidad del gobierno. El gobierno le había asignado a él 20 policías para su seguridad. Entonces yo me pregunto, si un candidato presidencial que cuenta con un equipo de 20 policías que se turnaban para darle seguridad, no puede contener un crimen de este tipo, cualquier ciudadano está en indefensión en este momento. El gobierno ha demostrado que difícilmente puede brindarnos esa seguridad. Entonces, para mí esa es una de las mayores preocupaciones que se viene hacia adelante si estamos viviendo un ambiente de orfandad frente a estas bandas que están ahí agazapadas tratando de eliminar a todos los que consideran que están bloqueando su camino para consolidar su gobernanza criminal en estas próximas elecciones presidenciales. Arturo, otro tema que ya no sé si realmente nos sorprende son las decisiones del gobierno frente a hechos tan dramáticos como este, un nuevo estado de excepción. Ayer el presidente de la República convocó de urgencia, luego de confirmarse la muerte de Villavicencio, a esta reunión del Consejo de Seguridad con todas las autoridades, la Corte de Justicia, el CNE, Fiscalía, en fin, todas las autoridades pertinentes y que están dentro de este consejo, y la resolución a la que nos encontramos o nos enfrentamos ahora es un nuevo estado de excepción. Ya no sé qué número de estado de excepción es, pero ya vemos que son decisiones que definitivamente no han contribuido en absolutamente nada para combatir lo que estamos viviendo, y que más aún se profundiza cada día, y prácticamente lo que ocurrió el día de ayer nos muestra que el país está tocando fondo. Sí, no deja de sorprender la poca comprensión que ha tenido el gobierno sobre cómo enfrentar esta crisis, y nuevamente apela a las mismas decisiones que han sido un fracaso. Es decir, esta también va a ser un fracaso porque el gobierno no pasa de los anuncios a las obras y a los hechos concatenados, organizados, planificados para realmente evitar que esto vuelva a ocurrir. Ya vivimos el asesinato también del alcalde de Manta, Intriago, y se anunció básicamente medidas muy parecidas. Ahora van más allá con el estado de excepción, que ya sabemos que es tratar de apagar un incendio de magnitudes con un balde de agua. Eso es el estado de excepción en el caso de este gobierno, que no lo ha sabido articular con medidas de mediano y largo plazo para poder realmente tener un resultado efectivo. Entonces, el gobierno tiene gran responsabilidad de lo que está ocurriendo, y no deja de sorprendernos por su incapacidad e inclusive por su insensibilidad, porque esto ya raya en eso. O sea, en un momento tan duro, que sigan cometiendo los mismos errores, es lamentable y es penoso desde una sociedad que no deja de sentir estos golpes, ¿no es cierto? Y como decía hace un momento, de esta orfandad tan grande que sentimos la mayoría de los ciudadanos. Es cuestionable, Arturo, que un candidato a la presidencia de la República que requería resguardo policial, solicitó resguardo policial a través del CNE y la Policía Nacional, se le dio el resguardo policial, pero no tenía un vehículo blindado, apenas 3, 4 guardaespaldas o custodios que lo acompañaban. Son además hechos que no dejan tampoco de sorprender. Fernando Villavicencio denunció en varios medios de comunicación, lo hizo público, estas amenazas, incluso acudió a la Fiscalía General del Estado a poner estas denuncias, pero vemos que la bala atravesó el vidrio del vehículo. Sí, porque hubo también muchas fallas en el manejo de su seguridad, empezando porque no hubo una previsión de inteligencia, ¿no es cierto? Porque sabemos que en estos casos lo que los candidatos, un candidato presidencial, lo que siempre hace es su equipo de seguridad tener una etapa preventiva y una etapa ya de operación, de luego cuando va a un sitio y de reacción. Entonces, fallaron
todas estas etapas, desde la preventiva, que no pudieron identificar todo lo que se estaba fraguando por estos infiltrados que había, y esta gente que estaba haciendo el seguimiento seguramente con semanas de anterioridad de todas las vulnerabilidades de su seguridad. Entonces, su equipo de seguridad no hizo un trabajo de contrainteligencia para saber que además Fernando estaba haciendo denuncias muy graves, directamente. Ya identificaba cabecillas de bandas, identificaba a gente de la narcopolítica, seguía insistente en su línea de denunciar al correísmo, ¿no es cierto? Y sin embargo, estas denuncias y todo lo que él iba haciendo me parece que no iban de la mano con un trabajo mucho más sólido de su equipo de seguridad. Eso queda a la vista. ¿Y por qué no se coordinaban acciones permanentes? Eso tendrán que responder quienes estaban a cargo de su seguridad, porque había policía y seguridad privada, de lo que yo tengo entendido. Entonces, no se pudo tener el escenario de los riesgos que él corría. Tampoco él, cuando sale al vehículo, el vehículo no era un vehículo blindado, el vehículo blindado de la campaña estaba en Guayaquil. La recomendación debió haber sido que él espere, porque habían tantas amenazas, él había ya recibido varias amenazas y era inminente que iba a ocurrir un atentado. Me parece que o sea, debemos hacer como una pedagogía de todo lo que ha pasado, lo cual no justifica la forma en que estas mafias, estos delincuentes desalmados, aprovechan de cualquier resquicio. Y también no hay que olvidar que incluso la policía está infiltrada por estas bandas. Hay centenares de miembros de las organizaciones delictivas que son parte de la policía. Ellos informan a esas organizaciones, y yo no dudo que este haya sido el caso también, en que uno de sus infiltrados que trabajan para el crimen organizado, mimetizado como policía, haya dado información permanente de cuáles eran sus movimientos, de dónde estaba su nivel de riesgo. Esta purga, que es indispensable hacer en la policía, se ha ido postergando de manera indefinida, y esto es lo que pone a la policía en una situación muy complicada, y eso el gobierno no lo quiere ver, el ministro del Interior tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, me parece que estamos en un momento sumamente complicado, sobre todo por cómo está reaccionando el gobierno y el nivel de contaminación de las instituciones. Realmente lo más grave de todo esto, Arturo, y que lleva a ese riesgo de desesperanza del pueblo ecuatoriano, es que el Estado no ha sido capaz de estructurar un sistema de seguridad. Aquí en la ciudad de Cuenca, el día lunes, a inicios de esta semana, hubo un robo a mano armada en el Parque de la Madre, que usted debe conocerlo, uno de los sitios con mayor concurrencia de gente en la ciudad. Al mediodía de lunes, demoró 10 minutos para que un patrullero de la policía haga presencia tras un tiroteo y un robo con características de esas que se ven en las películas. La falta de profesionalismo de la policía, de las fuerzas del orden, está al orden del día, y esto no ha sido una excepción con el caso de Fernando Villavicencio. Tendremos que esperar los reportes oficiales, pero ha sido evidente que hubo crasos de errores. Los tiros vinieron por una ventana posterior de esa vieja camioneta desprotegida, un vehículo no blindado, no se habían observado medidas elementales de seguridad, como denuncia la familia, como la salida del candidato por una puerta posterior del escenario, cosa que sí lo hizo otro de los candidatos, hoy candidato a asambleísta, ex ministro. Y esto va dejando al gobierno de Guillermo Lasso en un pésimo predicamento, el gobierno de las condolencias, el de las promesas de reivindicación y justicia que no llegan. Pero hay este otro capítulo de lo que viene adelante. En solamente 11 días estaremos eligiendo a un nuevo presidente de la República y estaremos eligiendo a nuevos miembros de la Asamblea Nacional. ¿Qué consecuencias trae toda esta situación en el proceso electoral? Sí, solo una puntualización, Gustavo. El vehículo debía tener una cápsula de seguridad. O sea, antes de que salga el candidato, antes de que salga Fernando Villavicencio, debía estar cercado. No podían dejarlo expuesto en vitrina para que lo asesinen. Eso es lo insólito. O sea, hay que investigar bien por qué se le dejó indefenso en este momento de mayor vulnerabilidad, cuando ya salía. Es decir,
en la parte izquierda por donde le disparan no había nadie protegiendo esa zona. Lo que se hace es precisamente encapsular el sitio, rodear, apartar a todos los extraños para que el candidato pueda tener la seguridad de ingresar al vehículo, además con el agravante de que no era blindado. Entonces, por eso los tiros que le pegan desde fuera pasan fácilmente las ventanas y lo asesinan. O sea, esto es impresionante, ¿no? O sea, de esto tienen que responder las autoridades y la gente que estuvo a cargo de esto. Por otro lado, ya sobre su pregunta, Gustavo, me parece que lo que se viene es difícil de prever. Yo todavía no creo que hay que analizar bien cómo las reacciones desde el Estado, desde las instituciones. No tengo mayores esperanzas, la verdad, de que esto pueda mejorar. No hay ninguna señal de que vaya a cambiar las cosas. Creo que el único recaudo de que algo se está haciendo bien en este tema son Fuerzas Armadas que pueden ir más allá con una colaboración, digamos, más comprometida y más profesional de la policía, que ahora mismo también está viviendo su propia crisis. Un ministro del Interior que nadie entiende bien cuál es su papel ahora mismo en medio de todas estas crisis. Es desolador. Es desolador, Gustavo. Es que tenemos que encontrar una luz, y yo espero que frente a esta problemática podamos tener claridad para poder encontrar soluciones que bueno, tendrán que venir con el nuevo gobierno, porque las elecciones siguen, y exigirles a los candidatos que nos digan cómo van a enfrentar este problema. En el tema operativo de las elecciones, técnico y legal, entendemos que el Movimiento Construye tiene la opción de inscribir un nuevo candidato. Hay que ver también qué es lo que sucede con esto y cómo afecta ese tablero electoral que se venía perfilando. Sí, todavía no han decidido nada. Creo que hay que ver si es que puede asumir incluso la misma candidata a la vicepresidencia. Eso es una decisión que deben tomar en el movimiento, y en el partido también podrían tener la opción de ir en alianza con otro de los candidatos. Bien. Si algo más tiene tal vez quería también algún comentario de Arturo respecto de este presunto responsable o uno de los presuntos responsables del crimen de Fernando Villavicencio, que por un lado se dice que fue herido, no fue llevado a una casa de salud, sino se lo trasladó a una unidad de flagrancia, que fue en donde murió. Otras versiones dicen que fue asesinado dentro de la unidad de flagrancia. Se habla de que fueron más de 9 personas las que estuvieron o fueron parte de este atentado. Se montó un gran operativo el día de ayer con la Policía Nacional, luego de lo ocurrido en el Coliseo del Colegio Anderson, pero también sería importante saber cómo se maneja cuando hay un presunto sospechoso. ¿Debió ser trasladado a una casa de salud? ¿No? ¿Qué debió haber ocurrido ahí? Bueno, los datos que más se aproximan, creo yo, a lo que ocurrió es que identificaron a esta persona, lo detuvieron, mucha gente reaccionó, empezaron a golpearle, a maltratarle, creo que incluso le dispararon. O sea, hay todavía demasiada información contradictoria, difusa, que no nos permite tener elementos claros sobre lo que ocurrió, pero las versiones iniciales son que esta persona llegó mal herida, a la unidad de flagrancias, donde falleció posteriormente. Yo creo que en esos casos el protocolo es que una persona que está mal herida, está grave, tiene que ser llevado a una casa de salud con protección policial. Eso no se cumplió de la información que tenemos. Entonces, todos estos elementos tienen que ser ratificados, corroborados e investigados por la Fiscalía, y hay 7 detenidos más por este caso que están siendo investigados, y esperemos que se logre por lo menos identificar cuáles fueron las motivaciones y quién estuvo detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Gracias a Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio. Estaremos en instantes, una invitación a nuestros oyentes, con César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la República, académico y político ecuatoriano.